Biblias en el libro de Juan, el capítulo 4, y leeremos la lectura bíblica de hoy, que se encuentra en el versículo 25 al 30. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25 al 30. Y leemos: La mujer le dijo: sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús declaró: yo soy el que habla contigo. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Pero ninguno le preguntó: ¿qué quieres? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a donde estaba él. Que el Señor los bendiga en el estudio y la lectura de su palabra. Buenos días, hermanos. Feliz sábado una vez más. Les decía que me siento muy contento, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes en este día, el Día del Señor. El tema de esta mañana lleva por título La esperanza de un Salvador. ¿Qué nos sugiere a nosotros, verdad, este título? ¿Qué nos dice a nosotros si cada uno de nosotros no hubiéramos tenido esa esperanza, si no tuviéramos esa esperanza, ¿verdad?, de un Salvador? Y yo creo que algunos de nosotros durante nuestra vida tal vez no teníamos esta esperanza, ¿verdad? No contábamos con este deseo de mirar a nuestro Señor Jesús venir nuevamente, ¿verdad?, verlo en las nubes, que se acabe el sufrimiento que pasamos en este mundo, ¿verdad?, ahora. Porque dice la palabra de Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? No fuimos hechos para sufrir, ni para llorar, ni para ver a seres queridos partir, ¿verdad?, ir al sueño, ¿verdad? Fuimos hechos para ser felices junto a nuestro Dios. Pero desgraciadamente el pecado entró en la vida del ser humano y esto vino a destruir todo, ¿verdad? Hoy día vemos en el mundo tantas enfermedades como esos virus que están ahora en Japón, ¿verdad?, que sean en China, que aquí en Estados Unidos, en Europa, que ha ido poco a poco esparciéndose, ¿verdad?, por el mundo. Un mal que nos aqueja, ¿verdad?, aunado a otros males que nos han aquejado durante toda nuestra vida en esta tierra, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando vivía en México, ¿verdad?, veía muchas personas que no tenían esperanza, ¿verdad?, que no tenían ninguna esperanza en nada, que solo vivían por vivir su día a día, lo vivían como cualquier día. No tenían una meta, no sabían a dónde iban. Tenía muchos compañeritos que todo el tiempo estaban tristes. Tenía vecinos que buscaban la felicidad, el amor, pero nunca encontraban nada, ¿verdad? En cambio encontraban tristeza, desolación, ¿verdad? Vivían sin esperanza. E igual yo en un tiempo de mi vida viví sin esa esperanza. Pero un día el Señor llegó a mi vida y tocó mi corazón y vino esa esperanza a mi vida. Ese deseo de seguir, de vivir y de hacer cosas para los demás, de ayudar a mi prójimo, de ayudar a quien lo necesitara. Yo recuerdo una conversación hace unos días que tuve con
con un matrimonio, con unos amigos, ¿verdad? Ellos tenían una necesidad en su casa y ya hacían varias semanas que me hablaban que les ayudara y por fin fui a su casa. Estuve platicando con ellos, ¿verdad? Pues llegué a trabajar con mi amigo y de pronto, después como de una hora, salió su esposa, ¿verdad? Un poco cabizbaja, triste. Y yo le pregunté, ¿cómo se encuentra? Y me dijo, este día me siento un poco mejor que hace unos días. Y es que hacía unos días atrás, ella había tenido su primer quimioterapia después de que le detectaron un cáncer y le hicieron una operación, había ido a su primer quimioterapia. Me dijo ella, hoy me siento mejor. Hoy tuve el deseo de pararme de la cama, de salir aquí afuera y de ver las plantas, de respirar el aire, de caminar un poco. Me dice, porque ha habido unos días que no he tenido el deseo de levantarme de la cama, he estado triste. No me gusta que mis hijos me vean en la cama, pero hay veces que no tengo energía y no tengo fuerza para levantarme. Y yo tuve la oportunidad de orar con ella en ese momento ahí, con su esposo, y le dije que el Señor le iba a dar esa fuerza, ese poder que ella necesitaba para poder levantarse día a día y poder vencer la enfermedad. Entonces, ella me dice, sabe que hace unos días, unos años, nosotros estábamos muy mal. Yo no tenía esperanza. Yo no quería vivir. Y le dije, ¿por qué? ¿Cuál era el problema? Teníamos problemas económicos, peleábamos todo el tiempo. Llegó el momento en el que mi esposo me dijo, te voy a dejar, me voy a ir. Porque yo no te puedo dar la vida que tal vez tú te mereces. No tengo un trabajo para mantenerte como tú te mereces. Pues dice ella, le lloró, no te puedes ir, no me puedes dejar. Ellos tienen 2 hijos. Me dijo, no te puedes ir, no me puedes dejar así. Tenemos a nuestros hijos. Hay que sacarlos adelante. Entonces me dice ella que ese día ella se arrodilló y le pidió a Dios. Anteriormente ella me había contado que ella vivía peleando con Dios, ¿verdad? Diciéndole que no existía. Porque ella no tenía esperanza. Porque ella no encontraba la puerta, ¿verdad? Porque no se daba la oportunidad de conocer a Dios. Y dice ella que le decía a Dios, si existes, muéstrame el camino. Si tú existes, que Él tome una decisión diferente a la que ha tomado. Y dice ella que estuvo pidiéndole a Dios hasta tarde y al final se durmió. Al otro día, cuando se despertó para preparar a sus hijos para mandarlos a la escuela, su esposo le dijo que durante la noche lo había pensado y que ella tenía razón, que él iba a luchar junto de ella para poder sacar a su familia adelante. Pero dice ella que cuando ella le pidió a Dios con el corazón en la mano, dice, ese día ella se le quebrantó la voz y lloró en ese momento. Me dice, yo le dije con el corazón en la mano, Señor, ayúdame a que mi esposo no se vaya y no nos abandone. Ella sintió una mano, dice, en su cabeza y tuvo un sentimiento de que su vida iba a ser distinta, diferente. Y me dice, y ahora debería tal vez, dice, muchas personas dicen, ¿dónde está tu Dios?
tal vez debería estar molesta con Dios por la enfermedad. Le digo, hasta las enfermedades pueden ser de gran bendición porque hoy usted está con esperanza en su vida. Porque a pesar de la enfermedad, usted cree en Dios. Usted cree que existe un Dios y usted tiene esperanza en Él. Ella me dijo que estaba luchando día a día para poder salir adelante. Y yo le dije, Dios va a estar con usted, no la va a abandonar. Él nos lo ha dicho, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros, porque Él prometió sustentarnos, sanarnos. Ella se quedó contenta y tranquila y yo vi en ella un semblante diferente. Ella se sentó enfrente de donde estábamos trabajando en una sillita y se puso a sembrar unas plantitas. Y dijo ella que, porque yo le dije, en la iglesia hemos orado por usted, y me dijo ella, agradezca a los hermanos en la iglesia que las oraciones y han sido de gran bendición para mí, dice, porque me ha dado fuerza y valor para seguir. En la Biblia, en el capítulo 4, encontramos, ¿verdad?, esta mujer, ¿verdad?, la mujer samaritana. Aparte de que era mujer, era samaritana, ¿verdad? Porque recordemos que en aquellos días la mujer no tenía tanto valor. Y aunado a esto, con que era samaritana, era peor, ¿verdad? Porque en aquellos días ser samaritano era como una maldición, porque eran mal vistos por los judíos, ¿verdad? Porque no se relacionaban con ellos. En este capítulo encontramos la historia de esta mujer, ¿verdad?, que era oriunda de Samaria, dice, más específicamente de un pueblito llamado Sicar, ¿verdad? Pero ella sí tenía una gran esperanza, que era la esperanza de conocer al Mesías, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ella salió de su casa, ¿verdad?, en una hora en la que regularmente no era conveniente ir a sacar agua, ¿verdad? Vamos a ver en Juan capítulo 4, el versículo 13. Más bien. Desde el capítulo 7 vamos a leer, ¿verdad? Aquí vemos nosotros en este pasaje bíblico, ¿verdad?, en este pasaje que Jesús había estado en un lugar, ¿verdad? Y que los fariseos se habían dado cuenta de que Él estaba ganando muchos adeptos, muchas personas, ¿verdad? Y que bautizaban a muchos, pero Él no los bautizaba, sino los bautizaban sus discípulos. Así es que por esta situación de los problemas, ¿verdad?, Él decidió irse nuevamente de ese lugar para Galilea, ¿verdad? Pero al salir de esa ciudad, los judíos no les agradaba pasar por Samaria, ¿verdad? Que era un lugar derecho para ir a Galilea. A ellos no les gustaba pasar por Samaria, porque ellos habían tenido tantos problemas con los samaritanos, a pesar de que ellos eran una rama de los judíos, pero como decimos nosotros muchas veces, un chaleco mal puesto, ¿verdad?
porque la mezcla de razas de los asirios, judíos con gentiles, ¿verdad? Fue el resultado de esta raza, de los samaritanos. Entonces los judíos no los veían con buenos ojos, aparte de que en la antigüedad había otros problemas que había tenido ellos, ¿verdad? Como que los samaritanos se juntaban con otros ejércitos para echarles a perder el deseo de reconstruir el templo a los judíos cuando regresaron a Judea. Entonces, ellos les guardaban rencor por esa situación, porque no se unían con otros para hacerles daño, para no permitir que volviera a prosperar la nación judía en aquel lugar, ¿verdad? Ellos habían regresado, los judíos, a aquel lugar para reconstruir sus ciudades. Y los samaritanos se confabulaban con otros ejércitos para echarles a perder la fiesta. Entonces, este era el problema, ¿verdad? Que no los querían y no deseaban pasar por ese lugar. Así es que rodeaban, aunque tenían que caminar más, iban por otro lugar para llegar. Pero así es que Jesús ese día dijo, no, vamos por aquí. Así es que él tomó la decisión de ir por ahí, ¿verdad? Por Samaria. ¿Ustedes piensan que era una coincidencia que Jesús fue? No. Él ya sabía que tenía que ir a ese lugar. Él ya sabía que allá había alguien, un pueblo necesitado, marginado, maltratado, humillado, que necesitaba conocerlo, que necesitaba del amor, que necesitaba beber de esa agua que solo Él nos puede dar, ¿verdad? Y dice en el versículo 7, y vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? ¿Cómo tú me vas a pedir a mí, dice, agua? Si nosotros no tenemos una relación, nosotros los samaritanos no nos llevamos con los judíos no nos quieren, y tú me pides agua de beber, no. Entonces dice, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le permitirías a él y él te daría agua viva. Hasta ese momento la samaritana pensaba que era un hombre común y corriente, ¿verdad? Tal vez por sus vestimentas pensó, bueno, este puede ser alguien importante, por la forma que habla, se desenvuelve, puede ser alguien importante de la nación judía, ¿verdad? Pero ella no sabía quién era él. Ella había pasado difíciles momentos en su vida, ¿verdad? Por una vida desorganizada tal vez dentro en su corazón, ¿verdad? Ella había pasado por grandes problemas, por la marginación de ser samaritana, aparte de ser mujer, ¿verdad? Dice que ella fue a sacar agua al mediodía, y al mediodía hace bastante calor. Al mediodía no es una hora muy común en que se fuera a sacar agua, más específicamente las mujeres de un pozo, ¿verdad?
¿Por qué? Por el calor. Ella escogía una hora donde ella sabía que no iba a haber nadie. Posiblemente por la vergüenza, ¿verdad? Porque ella tal vez ocultaba algo, porque la conocían y ella decía, no, no quiero ir. En otra hora, donde hay gente, ¿verdad? Ella prefería ir en las horas de soledad de ese lugar. Ella no quería relacionarse con las personas, ¿verdad? Me imagino que no quería relacionarse con los hombres, ¿verdad? Con algún hombre. Entonces ella iba a una hora que no era muy común. Dice en el versículo 11, la mujer contestó, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu esposo y ven acá. Respondió la mujer, no tengo esposo. Jesús replicó, bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es esposo. Esto has dicho con verdad. Cuando las mujeres en esta parte iban a ese pozo, ¿verdad? Más específicamente cuando eran jóvenes, era porque querían conocer un novio, poder casarse, ¿verdad? Posiblemente ella, cuando era muy joven, acudió a este pozo y conoció a alguien, ¿verdad? La frase, dame de beber, era usada por los jóvenes para poder tener una conversación con las muchachas, para conocer a una muchacha y poder casarse, ¿verdad? Poder formar una familia. Pero después de 5 matrimonios que ella tuvo, de 5 esposos que ella tuvo, ya dijo ella, no tengo esposo. El sexto con el que estaba, dijo Jesús, bien has dicho, él no es tu esposo. Ella ya no iba tal vez por conocer a alguien con quien poder formar un hogar. Por eso es que ella iba a la hora que no era muy conveniente, ¿verdad? Que no había nadie ahí. Y cuando le dice en el versículo 10, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. En Jeremías 12:13 nos dice, ¿verdad? Que Jeremías 2:13 nos dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Ahí Dios está refiriendo a la vida de idolatría que llevaba esta parte, ¿verdad? Este pueblo. Las cisternas rotas simbolizan los
ídolos que ellos ponían, los dioses que ellos tenían, ¿verdad? Algo que no te podía dar amor, no te podía dar ningún consuelo, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que la mujer ya había pasado por muchos problemas, había pasado por 5 matrimonios y el hombre que tenía no era su esposo. Así es que le dice Jesús, tú ya has buscado, has probado con muchos hombres y no has encontrado la felicidad, no has encontrado el amor, la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Quien me acepta a mí, quien acepta mi agua de la que yo le he de beber, va a tener ese verdadero amor, esa verdadera paz, esa verdadera tranquilidad, ¿verdad? Le dice, porque 5 maridos has tenido y el 6º no es tu marido. Ella tenía en su vida, su vida estaba revuelta, ella no tenía paz, no tenía tranquilidad, ¿verdad? Porque había sufrido anteriormente con los hombres, tal vez se había divorciado, tal vez era golpeada, tal vez le habían fallecido sus maridos anteriores que había tenido, y ella no encontraba la verdadera felicidad, así es que ella no iba al pozo para buscar esa felicidad, para buscar un hombre que le diera la felicidad, ¿verdad? Muchas veces nosotros vamos y nos acercamos al pozo en la hora equivocada, ¿verdad? En la hora en la que no vamos a encontrar ese amor, esa felicidad que solo Jesús nos puede dar, ¿verdad? Que solo en la palabra de Dios podemos encontrar. Vemos que la samaritana buscaba mayor felicidad, ¿verdad? Pero ella no la encontraba. ¿Por qué? Porque había sufrido bastante, porque ella tenía esperanza de un Salvador, porque no le había llegado el hombre que le diera esa felicidad. Pero en esta hora conoce a Jesús. Y Jesús le dice que Él le va a dar del agua viva. Ella tenía esa confianza de que un día el Mesías aparecería. Y en ese día el Mesías apareció y le dijo lo que ella había pasado, le dijo cuántos maridos había tenido, le dijo que ahora con el que vivía no era su marido. Le hizo una radiografía de su vida. Ella recordó tal vez todos sus problemas que ella había tenido, ¿verdad? Vamos a ir a Juan en el capítulo 4, ahí el versículo 13. Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Jesús le dijo a ella, ¿verdad? Claramente: en mí puedes encontrar lo que no has encontrado en todos estos años, la tranquilidad, la paz. Cuando ella estaba en presencia de Jesús, ¿verdad? Ella tuvo una reacción.
le dice en Juan 4:25, yo sé que un día vendrá el Mesías. Yo sé que un día va a venir el Mesías, ¿verdad? En pocas palabras le está diciendo, yo estoy esperando a ese Mesías, mi pueblo está esperando al Mesías. Tengo esa esperanza, esa confianza, a pesar de que ella había sufrido tanto en su vida, de que su pueblo había sido humillado. Ella tenía y guardaba esa ilusión, ese deseo de ver al Mesías, ¿verdad? Y ese día le llegó. Ese día Jesús llegó ahí y le dijo lo que ella estaba pasando. Y le dijo, si tú bebes de esta agua, del agua viva que yo te daré, jamás vas a poder volver a tener sed. Nosotros podemos ir por el mundo, ¿verdad? Tal vez aparentando que somos felices, que estamos contentos, pero las personas que caminan a nuestro lado no pueden saber las cargas que nosotros traemos, ¿verdad? Los problemas que nosotros podemos estar pasando. El ser humano es especialista en ponerse una máscara y salir a la calle y que los demás vean, hoy qué feliz es. Lo que él tiene, lo que ella tiene, la fama, la fortuna, todo lo que tiene lo está haciendo muy feliz. Pero mis queridos hermanos, a veces estamos equivocados. Porque ni el dinero ni la fama no da la felicidad, ¿verdad? El único que nos puede dar esa felicidad, el único que nos puede regresar nuestra identidad cuando la perdemos, porque cuando no tenemos esperanza, cuando no sabemos cuál es nuestro camino, nosotros perdemos nuestra identidad, no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos. Y Jesús es el único que tiene ese poder para regresarnos nuestra identidad. Yo recuerdo una vez un muchacho en un lugar donde trabajé, ¿verdad? En aquel tiempo apenas estaba saliendo los teléfonos inteligentes, el internet estaba avanzando. Él todo el tiempo estaba en su teléfono y a veces yo le decía, ay, deje el teléfono porque nos van a regañar, te va a ver el dueño, el supervisor y nos van a regañar. Y él, no me ven. Entonces él estaba en su teléfono todo el tiempo, ¿verdad? Y un día yo estaba trabajando, ¿verdad? Y llegó un poco triste y le digo, ¿qué pasa? No, mira, es que estaba leyendo en el internet que una cantante famosa o modelo, no sé qué era, en California, en una mansión allá de Beverly Hills, se suicidó. Se suicidó, sí. Y me dice, yo no puedo entender cómo es que una persona que tenía tanta fama y tenía tanto dinero tomó esa decisión de suicidarse. Y ya me empezó a enumerar los bienes, los carros, los millones que tenía la mujer esta. Y me dice él, ¿tú qué piensas que le hizo falta? Bueno, yo te voy a contestar con otra pregunta a ti. ¿Tú qué piensas que le hizo falta a ella? Y me dice, yo creo que no le hacía falta nada, porque lo tenía todo para ser feliz. Mentira, le digo. A ella le hacía falta algo muy importante. Jesús en su corazón. Dios en su vida. Porque si no tienes a Jesús, si no tienes a Dios en tu vida, no tienes esperanza. No tienes identidad. Y se quedó pensando y me dijo, tienes razón. Dice, cuando yo sea rico voy a tratar de creer en Dios. Y le dijo, buena suerte, buena suerte. Le digo, tal vez los ricos ya están contados. Entonces él se empezó a reír y ya se fue, ya cambió su semblante, ¿verdad? Porque al principio cuando llegó un poco triste.
como que la noticia le había afectado a él, ¿verdad? Porque veía las películas de la mujer esta o sus canciones o no sé qué, y se sentía él triste porque se había suicidado. Pero mis queridos hermanos, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos esperanza. La esperanza de un Salvador, ¿verdad? La esperanza de que un día Él va a venir, ¿verdad? Y vamos a poder gozar con Él de todas esas promesas que están escritas en la Biblia, ¿verdad? El pueblo samaritano tenía esa ilusión de conocer al Mesías. Y lo conocieron, ¿verdad? Dice el relato bíblico que cuando la mujer, Jesús le dijo todas las cosas y vinieron los discípulos, la mujer dejó su cántaro ahí y se fue apresurada a contarle a los hombres, a las personas del pueblo, que ahí estaba el Mesías, que lo había encontrado. Pero cuando dice la palabra de Dios que ella dejó el cántaro ahí, ella dejó en Jesús todos sus problemas. Ella puso en Jesús, depositó en Jesús sus necesidades, ¿verdad? Ella puso a un lado su vida que había llevado anteriormente. Ella dejó a un lado ese camino de oscuridad, de tristeza, de dolor, ¿verdad? Lo dejó en Jesús porque Él nos promete que todo aquel que esté cargado y trabajado debe de ir a Él, ¿verdad? Debe de dejar las cargas en Él. Con esto concluimos. Hoy hemos visto como una mujer despreciada de un pueblo que fue aborrecido y humillado, ¿verdad? Aún conservaban esa ilusión de ver al Mesías. Y ellos lo vieron con sus propios ojos, ¿verdad? Cuando la mujer fue y los buscó. El pueblo entero fue a aquel lugar y dice la palabra que ellos le rogaron que no se fuera, que se quedara un poco más ahí con ellos. Querían seguir disfrutando de la primicia que es estar cerca del Señor, ¿verdad? Estar cerca de la fuente del amor y del poder, ¿verdad? Ellos pudieron tener este gozo, ese gozo que nosotros también deseamos, ¿verdad? Nosotros compartimos con ellos ese deseo de volver a ver al Mesías, de volver a estar con Él, de estar junto de Él, ¿verdad? De gozarnos, de regocijarnos en la adoración, así como nos regocijamos aquí en este lugar, que es un lugar que está aquí en la tierra. Imagínense cómo va a ser cuando estemos al lado del Señor adorándonos. Jesús quiere hacer lo mismo con nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, transformar nuestros corazones, transformarnos enteramente, ¿verdad? Él quiere que nosotros lo aceptemos totalmente como nuestro Salvador, ¿verdad? Personal, como nuestro guía. Aquí hay una nota, ¿verdad?, que la podemos encontrar en Hogares Cristianos, página 24. Dice: Jesús no le importaba de qué pueblo o ciudad procedes. Lo único que le importa es si estás dispuesto a entregar tu corazón para servirlo. Hemos aprendido que cuando recibimos a Jesús nos transforma totalmente. A la mujer samaritana, en ella hubo un cambio total y definido. Dios quiere hacer ese cambio en tu vida hoy. Te ofrece el verdadero amor y la verdadera felicidad que solo Jesús puede hacer feliz al hombre y a la mujer. Si lo aceptas, comenzarás a gozar verdaderamente de la felicidad y del amor. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que podamos en aquel día glorioso, ¿verdad?, ir junto al Señor. Oremos. Querido Dios, gracias te damos en esta mañana porque has traído nuestra palabra hasta nosotros. Que lo que estudiamos, Señor, sea una realidad de nuestras vidas y que podamos
un día, en aquel día glorioso en el que tú vengas, poder ir todos reunidos a aquella patria que está lista para cada uno de tus hijos. Que al beber el agua de vida que nos ofreces, podamos cada uno de nosotros llevar la misma a las personas que no te conocen. Que esa palabra bendita que eres tú, Señor Jesús, pueda ser predicada a toda tribu y nación como tú nos lo dejaste saber, para que puedas venir y podamos estar todos reunidos contigo nuevamente. Te pedimos que ahora al ir a nuestros hogares, tú nos protejas y nos puedas cuidar y que el resto de nuestro día lo podamos pasar junto a ti y que todo lo que podamos seguir haciendo sea para tu honra y tu gloria. Es en Jesús que lo rogamos. Amén.